Offer valid on standard browsers, U.S. only. When I heard about Date My Age, I thought, I gotta check that out. I mean, I'm getting older, sure, but I don't feel like I'm done with, the fun parts of life, like connection and desire, excitement. You don't really find those things at the grocery store or the doctor's office, so I went online. Date My Age made dating an adventure. It gave me a chance to feel like a teenager again. The thrill of seeing someone new and saying, wow. I could send a spicy gift, start a video chat, or just message my compliments to a beautiful woman. Whether you love, or just like to look, the fun is waiting for you at Date My Age. Sure, I was skeptical, but Date My Age is safe, secure, and fun. Get 60% off when you join at datemyage.com today. That's datemyage.com to connect with thousands of singles worldwide. datemyage.com. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Como lo hemos señalado en numerosos episodios de este podcast, una de las grandes problemáticas que enfrenta la sociedad mexicana es la inseguridad. La desaparición de personas parece que ya se volvió la norma en nuestro país, algo que no deberíamos aceptar, porque eso, en lugar de que ejerza presión sobre los gobiernos, parece que les quita una responsabilidad. Uno de los estados que padece esta problemática más que otras entidades es Jalisco. Y para hablar de lo que ocurre, le agradezco a Jorge Ramírez Plasencia. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara y miembro del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. Jorge, muchísimas gracias por estar entre Washington y México. Y creo que deberíamos empezar porque nos pongas al día de lo que está pasando con los jóvenes que desaparecen de manera constante, lamentablemente, en Guadalajara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como comentas, estamos atravesando por un momento crítico, que es obviamente un panorama nacional, pero en Jalisco hay una mayor incidencia de casos desde hace varios años. Estamos a la cabeza de la estadística. En el número de desapariciones estamos hablando de que hay aproximadamente más de 15,500 personas desaparecidas, no localizadas. Y lo que hemos notado en los últimos análisis que hemos hecho es que ha habido un cambio, digamos, en el grupo poblacional, en el grupo de edad, que está desapareciendo con mayor intensidad. En particular, el lunes dimos a conocer un trabajo donde señalamos pues un crecimiento de desapariciones en el rango de edad de 15 a 19 que no esperábamos. El año pasado hubo, en los primeros 4 meses de ese año, 74 personas de esa edad que no se localizaron, 78, perdón. Y en este análisis comparativo que hicimos, pues hay 122 que no se localizan. Es decir, 50 más casos, y eso marca un crecimiento de ese grupo de edad que no tiene ningún otro. En los demás incluso se cayeron las incidencias, no se mantuvieron igual, pero esto no sucedió en este grupo de 15 a 19 años. Ahora, se ha mencionado mucho el reclutamiento forzado y a veces voluntario
de Sí. menores de edad y jóvenes en el grupo, en grupos de crimen organizado, en cárteles específicamente. Así es. Pero de alguna manera, ese argumento, aunque sea real, me parece que también es utilizado por los gobiernos para minimizar la situación y para deslindarse de responsabilidades. Sí, cuando enfatizan que se trata de reclutamientos voluntarios, tienden a hacerlo. En Jalisco lo vimos el pasado verano, que empezó a haber muchos reportes de chicos, sobre todo no chicas, sino más bien son varones los que son reclutados, que iban a central de autobuses a ver los detalles de un trabajo o de ahí moverse al lugar del trabajo, un trabajo que los estaban ofreciendo, y terminaban desaparecidos. Entonces la reacción de la autoridad fue, no hay nada que perseguir, no está pasando nada, ellos están voluntariamente yendo, se sabe a dónde, entonces no hay delito que perseguir. Y ahí comenzó la crisis de desapariciones en ese segmento de edad, ¿no? En el verano, y continuamos en estos meses. En estos meses se ha acelerado, a pesar de que hubo 3 cosas diferentes que introdujo o que aparecieron en este sexenio, que son operativos de vigilancia en la central de autobuses para, digamos, disuadir a que fuera un centro de desplazamiento del cártel. Otra cosa que se hizo fue campañas de publicidad, diciendo pues que había ofertas engañosas que deberían de tener cuidado la gente. Y finalmente lo que fue una noticia nacional, que fue los descubrimientos del rancho Izaguirre, que terminó afectándose la red de reclutadores que estaba pues en ese punto, un punto pues muy activo de formación e inducción al cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, toda esta problemática tiene también un trasfondo que no se toca o se toca muy poco. ¿Por qué los jóvenes se sienten atraídos por el crimen? ¿Será esta desviación que tenemos llamada narcocultura, los narcocorridos, o porque ya no tienen alternativas y nadie está abordando esa necesidad de reivindicar el camino de la educación o de atracción a actividades deportivas y culturales de los jóvenes? Pareciera que está como una generación perdida. Sí, justo. Hay que decir primero que pues hay varias formas en que son incorporados estos jóvenes a los grupos criminales. Una que hemos documentado en Jalisco es que pues simplemente los secuestran en la calle al azar. Hemos tenido casos de jovencitos que van en la calle y los levantan, por usar ese término que no deja de ser preciso. Y la otra forma en que lo hacen es que pues efectivamente hay un engaño. Es decir, los interesados en los trabajos pues creen hasta el final en que se trata de lo que le están ofreciendo, hasta que llega el punto en que no pueden escaparse, ¿no? Y sí, como mencionas, hay un segmento que está interesado en incorporarse a grupos criminales, ¿no? Pero ahí hay que tener como varias consideraciones. Una, pues varios de ellos son muy jóvenes, están incorporándose de 14, 15, 16 años. Vamos, en términos legales no tienen todavía la autonomía para considerar que están decidiendo. Son niños. Son niños, exacto. Y luego lo que sucede es que para muchos de ellos que viven en condiciones muy terribles de precariedad y de violencia, esa clase de incorporación es casi como encontrar el trabajo de su vida, porque frente a eso lo que tienen pues es la vida de las pandillas, es la vida de la calle, es la vida de la pobreza extrema, de las drogas, que los tienen
pues atados a la situación que enfrentan. Y entonces, pues el tema como involucrarse con estos grupos significa para ellos avanzar en la vida, ¿no? Ahora, me parece que también hay una falta de focalización del problema a nivel nacional, porque como mencionaste, ha habido asuntos emblemáticos que llaman la atención de la sociedad mexicana, ¿no? A nivel nacional. Pero me parece que aquí hay una circunstancia que hace un poco particular y que descuida al resto del país, donde esto también ocurre, Jorge. Y es el hecho de que en Jalisco, pues se supone que es sede, se supone, del cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, como que ese apellido negativo que lleva el Estado, esta organización criminal, hace que los reflectores se concentren en la perla tapatía, pero supongo que en las investigaciones que has hecho, los estudios, esto también ocurre en otras entidades, aunque no tiene la misma connotación, porque no hay, por ejemplo, el cártel de Hidalgo, el cártel del Estado de México. Siempre cuando se menciona el Jalisco Nueva Generación, uno por inercia voltea a ver a Guadalajara. Sí, así es. Tienes razón en esa acotación que haces, pero también hay que observar que este cártel en particular ha sido muy exitoso en ampliarse, en extenderse a todo el país. Vamos, es un cártel que está con frentes de disputas territoriales muy fuertes en Chiapas, Tabasco, tiene una disputa en Baja California, en Michoacán, no se diga. Entonces se trata de una violencia exportada que ya no podríamos decir ocurre en Jalisco o es propia de Jalisco, sino que se trata, digamos, de un cártel que ha venido consolidándose y creciendo de una manera muy sorprendente. Entonces, cuando hablamos de las características del cártel en particular, ya no hay que pensar que eso está reproduciéndose nada más en Jalisco, sino que ya es un reto nacional esa organización criminal. ¿Y qué te ha parecido la actitud, respuesta, acciones, primero del gobierno del Estado de Jalisco y segundo de Palacio Nacional? Pues mira, lo que ha sucedido en Jalisco es que venimos de un gobierno que más bien aceptó las condiciones de esta organización criminal. De Alfaro. Así es, un gobierno encabezado por Enrique Alfaro, que más bien optó por la convivencia con esta organización criminal, ¿no? Nunca hubo una intención de combatirla, de reducirla, de moderarla. Y eso coincidió también con un sexenio, el de López Obrador, que también tenía la misma política. Entonces el cártel Jalisco Nueva Generación pues tuvo condiciones ideales para su crecimiento, expansión, sofisticación. Ahora hay como una nueva aspiración, una nueva, pues al menos deseo de acotar al cártel, de disminuirlo, de contenerlo, pero creo que se llegó tarde. Estamos ante una situación muy compleja, de una capacidad de fuego, de operación muy grande, que va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo. Muchas vidas. Muchas vidas, exactamente, cambiar esa situación. No, estamos en un callejón sin salida con los jóvenes. Estamos ante una situación muy crítica porque también por el otro lado tenemos un interés muy claro del gobierno de Estados Unidos de intervenir y no es un escenario fantasioso o utópico alejado de la realidad. No hay que descartar incursiones como las ha imaginado el gobierno de Trump. Ese es otro factor importante, ¿no? Pero ahí hay un condicionante.
Porque está bien que Estados Unidos tenga las ganas de intervenir, pero me parece que mientras no aborde el tema del consumo y la demanda de su sociedad, puede acabar con un cártel en una acción unilateral, intervencionismo. Pero va a haber grupos que van a querer llenar esos huecos porque el mercado sigue exigiendo el producto. Sí, pero yo creo que el mercado de las drogas como tal o el tema del consumo en Estados Unidos ha pasado a segundo plano y la preocupación central es qué clase de organizaciones son estas que, por ejemplo, tienen planes en marcha de contratar a 200 mercenarios colombianos para traérselos a guerrear a Michoacán. ¿O qué reto se trata de una organización que... Offer valid on standard browsers, US only. When I heard about Date My Age, I thought, I gotta check that out. I mean, I'm getting older, sure, but I don't feel like I'm done with, the fun parts of life, like connection and desire, excitement. You don't really find those things at the grocery store or the doctor's office, so I went online. Date My Age made dating an adventure. It gave me a chance to feel like a teenager again. The thrill of seeing someone new and saying, wow. I could send a spicy gift, start a video chat, or just message my compliments to a beautiful woman. Whether you love, or just like to look, the fun is waiting for you at Date My Age. Sure, I was skeptical, but Date My Age is safe, secure, and fun. Get 60% off when you join at datemyage.com today. That's datemyage.com to connect with thousands of singles worldwide. datemyage.com. que tiene, digamos, muchísimas extensiones en el gobierno, en el poder público, ¿no? Yo creo que el reto para ellos es mucho más que las drogas. Hay un reto de seguridad importante por esta diversificación y empoderamiento del cártel territorialmente, políticamente, operativamente, que va más allá de las drogas. Es al menos mi lectura. El tema de las drogas pasó a ser secundario. Pero todo el tema aquí no se trata de territorio, sino cualquier organización criminal lo que busca es dinero. Y el dinero surge a raíz del consumo de un estupefaciente ilícito. Es uno de los mercados, pero la verdad es que han cambiado las organizaciones y se han vuelto extractivas del territorio. Lo que les importa es el control territorial, ¿no? Sí, bueno, claro, para mover drogas y ahora el huachicol, que han convenido pues también participar en eso. Pero yo me refiero más que nada, y no se trata de analizar la problemática, aquí estamos hablando de algo más grave, que es la desaparición de personas, el reclutamiento de jóvenes y niños. Claro. Sino en ese contexto de que estamos hablando, por eso insistía en el callejón sin salida, ¿no se ve una luz de esperanza? ¿Estamos desahuciados? Híjole, pues la lectura o el ánimo acá localmente estamos, ante un reto muy grande donde más bien el sentimiento es de impotencia, es de pensar que no hay solución más que emigrar eventualmente, ¿no? Emigrar. Sí, fuera del país, fuera del estado. Fuera del país, fuera del estado, sí, donde más lejos se pueda, mejor, creo. Y hasta el momento, ¿cuál es la respuesta dentro del estado, de la sociedad? Y no estoy hablando de las mamás y papás que padecen pues esta problemática, sino en términos generales, ¿cuál es el ambiente social en el estado? Pues mira, sobre esta problemática hay más bien como un intento de desconocer lo que está ocurriendo, hay más bien indiferencia. La sociedad no siente suyo el problema todavía. Sí hay obviamente preocupación, pero en general se ve como un problema focalizado,
propio de un segmento de la sociedad, ¿no? También, por otro lado, hay mucho miedo. Uh-huh. Porque también se habla que son los más necesitados económicamente los que son desaparecidos o reclutados a la fuerza y voluntariamente. ¿Esto es cierto? Sí, sigue siendo real eso. Justo es ahí donde la violencia de estos grupos criminales es más intensa. Pero la violencia de este tipo se ha dispersado, se ha derramado al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, ayer mismo teníamos 2 casos, no desapariciones, sino de agresiones muy sonadas de un político priista y de una influencer, que si sigues el hilo de las conexiones que tienen, pues detrás está este grupo criminal. Entonces la afectación es más amplia de lo que llega a suponerse. Pues Jorge, te agradezco muchísimo estos minutos entre Washington y México, y me parece que lo que nos cuentas pues expone otra de las grandes heridas que tenemos en el país en materia de seguridad, y que muy pocos se atreven a abordarlo, la verdad, por esta situación de impunidad y por esta complicidad gubernamental que a veces con su silencio hace que la realidad rebase cualquier ficción. Pero ahí está esta problemática entre nosotros los mexicanos, la inseguridad y la desaparición, con una posible generación perdida. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Entre Washington y México, y nos mantendremos en contacto. Muchísimas gracias a ti, Jesús, por el interés, y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Jorge, ¿tienes alguna cuenta en X? Sí, tengo una cuenta. ¿Cuál es? Es @Joraplas. J-O-R-A. Plas de Plasencia. Ajá. Así nada más. @Joraplas. Ok. Sale el martes. El martes te vamos a etiquetar para que lo veas. Perfecto. Yo también por ahí te ubico en la red. Te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Ya llegó, ya está aquí y parece canción. Fernanda Álvarez, porque lo más importante es leer, y en Entre Washington y México no nos queremos ver como víctimas del látigo de letras de mi querida Fernanda. Hola, querido Jesús, ¿cómo estás? Pues muy bien, esperando tus recomendaciones. Ya que andamos, ahora sí traigo como extremos. ¿Por qué? Pero la verdad es que son 2 libros que me gustan mucho. Uno porque es de no ficción y el otro es porque es infantil. Entonces, no se tocarán, o quién sabe, ya sabes que si uno busca hilos siempre se encuentran. Eso Pero sí. el primero es de una escritora estadounidense que se llama Veronica Rueckert. Ella estudió ópera y trabajó mucho con la voz, o más bien su trabajo ha sido con la voz, trabajó también para la radio, y a raíz de su experiencia publica este libro que se titula Audaces. El subtítulo es ¿Por qué las voces de las mujeres son silenciadas y cómo liberarlas? Deme un segundo. Como siempre, elimino este perro de aquí. Ay, qué horror. Ya. No, ponlo a leer. Así puedes, ¿verdad? Es mínimo, por lo menos que sea un perro ilustrado. Pero bueno, en fin, este libro de Audaces me gusta mucho porque sí da consejos un poco de cómo pararse frente al público, ¿no? Cómo controlar el miedo para hablar, cómo subir la voz, ¿no? Claro que hay ejercicios de estos, pero sobre todo hace un recorrido muy cercano, o sea, explorando desde las princesas de Disney, retomando ciertos estudios realizados por otras
consultoras o empresas o lo que sea, pero de qué manera la mujer ha sido sojuzgada no únicamente a partir de la ropa, si pensamos en un corset, ¿no? Del siglo XVII, XVIII, sino también cómo la voz nos ha sido dirigida para ser silenciosas, ¿no? Por ejemplo, me llamaba mucho la atención este capítulo que habla de las películas de Disney y de estos estudios que hacen, porque los gringos siempre hacen estudios muy extraños, qué porcentaje del tiempo hablaban los hombres o estos personajes masculinos en las películas de Disney y qué tanto las mujeres, ¿no? Entonces, muy curioso cómo la mujer, desde el calladita te ves más bonita o hasta la mujer no tiene derecho a gritar porque se ve mal, ¿no? Y eso de qué manera pues te va minando también cuando te paras frente al otro y cuando quieres expresar lo que sientes o lo que deseas o lo que estás inconforme. Entonces me gusta este libro mucho por eso, porque es muy plural, es muy versátil, ¿no? Uno aprende cosas como esto de las princesas de Disney y las películas, pero por otro lado sí es hacerte consciente de cómo hablas frente al otro, ¿no? Cuando bajas la voz, porque a veces hablamos en susurros, cuando no sería necesario, ¿no? Cuando podemos interpelar al otro sin que sea necesariamente grosero. Entonces creo que son consejos que nos pueden dar para que también reflexionemos de cómo somos, cómo nos portamos frente al otro. Y hay otro capítulo que me gusta, ya saben que la niña siempre está por ahí recorriéndome, pero es cómo criar hijas escandalosas. Y también me gusta porque, repito, ¿no? O sea, volvemos al punto de que no grites, no hables fuerte, no sé qué. Y aquí dice, pues sí, que le daba pena a veces con su hija que estuviera gritoneando en los restaurantes o en lugares que quizá no son aptos, pero en lugar de silenciarla, pues irla manejando para que baje la voz, pero no callarla, ¿no? Entonces creo que también es un libro padre en ese sentido. ¿Y cuál es la segunda recomendación para que no me calles a mí? La segunda, pues volvemos a la infancia. Es un libro que yo lo leí y me hizo llorar, la verdad, que se llama Abril y Moncho. Es un escritor ecuatoriano llamado Roger Icaza, una editorial colombiana que son siete voces. Ahora les voy a inventar la editorial, espérense, porque ya no leo. Bueno, 7 letras, creo que 7 letras. Sí, ya no leo y ya me estoy quedando ciega. Pero bueno, al margen de eso, esta historia de Abril y Moncho es la historia de una niña que va, pues eso, creciendo con su perrito que es Moncho, comparten todo el tiempo juntos, pero un día la niña se enferma. Cualquier parecido con la realidad es circunstancial. ¿Verdad? Por eso me hizo llorar, maldita sea. Porque claro, la niña se enferma y entonces el perro se enferma. Y pues claro, ¿quién creen que se nos va de la historia? Entonces sí, es un libro súper bonito y porque yo creo que la edad que tengamos, no importa, díganme a mí, ¿no? Que llore con este libro, pero porque es un reflejo de lo que todos que hemos tenido mascotas en algún momento hemos vivido, ¿no? De qué manera los animales son tan entregados a uno que son capaces de dar la vida. Entonces, mira, hasta casi vuelvo a llorar, pero no. Mi cursilería espero que no llegue a tanto, pero es un libro súper bonito y creo que también puede ayudar a los, ¿no? Si estamos haciendo conscientes a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues de la importancia de los animales, de tratarlos bien, del tipo de compañías que son, creo que es un libro importante para eso. Y creo que siempre nos tienes recomendaciones que nos hacen pensar y hasta cierta manera revolver nuestro pasado, porque a la cabeza se me vino Reina, que fue una perrita con la cual yo crecí cuando tenía de 3 a 6 años y que ahora que lo menciones, creo que ha sido la única mascota que me dolió tanto cuando se fue. Ay, sí. No, hombre, duele. A mí se me fue otro que se llama Sanders. Y claro, cuando él se enfermó, dije, ¿de qué me está salvando? ¿No? O sea, cuando él lo vi tan enfermo con cáncer, dije, ¿de qué me está salvando este perro? Porque claro, era mi compañía absoluta, ¿no? Así que bueno, esos son nuestros hermosos animales y para que seamos conscientes, de veras, yo veo cada video de maltrato de animal y digo, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo podemos ser tan malos? ¿Cómo los humanos somos tan horribles? Yo no me explico tanta maldad. No te tortures y no veas videos, mejor no sigue leyendo para que nos hagas buenas recomendaciones. No puedo evitarlo. Me gusta mucho ver esos videos aunque sufra, pero bueno, está bien, tienes razón. Leeremos. Pues ya lo saben, cada semana aquí lo más importante es leer con La Llorona de mi querida Fer. Muchas gracias, Jesús. Y sí, con la edad cada vez soy más llorona. Qué espanto, ¿no? También. Besos, Fernanda. Sí, igual, Jesús, gracias por todo. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad.
Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Y bueno, déjenme decirles que no sé por qué llega con la toalla enredada al cuello. Si el deportista no tiene nada más que la boca, pero en fin, deporteando con mi George, con Jorge Sánchez, ya está aquí. A ver, atleta, ¿qué nos tienes? ¿Qué pasa, Jesús Esquivel? Saludos, amigos. Oye, por lo menos tengo el pie de atleta. Ese nadie me lo quita. No, eso así sí, que... ni el Dr. Schools, o claro. ¿Cómo se llama el famoso aquel? Oye, esos comerciales, el jefe Bruno te los va a cobrar, ¿eh? Te los va a descontar de tu suculento sueldo que te llevas por cada edición de podcast. Oye, Jesús, hablando de billete, hablando de dinero... me suena la América. ¿Y por qué la América estaba tan interesado de participar en el Mundial de Clubes? ¿Tú sabes cuánta lana va a repartir este torneo histórico que va a incluir a 32 equipos de todo el orbe? No, ni me interesa, porque cada escucha. ¿Cuánto? Digo, yo sé que andas preocupado por pagar la tarjeta, pero mira, este torneo va a repartir $1,000 millones entre los 32 equipos participantes. Habrá una bolsa de 525 para repartir simplemente por participar. Y luego 475 se los van a ganar de acuerdo al rendimiento. Es decir, tú tienes un ingreso base por estar calificado y luego por cada ronda que vayas pasando te va a caer una lana más. Y el campeón, ¿sabes cuánto se puede llevar o cuánto se va a llevar? ¿Cuánto? $125 millones, que para las cifras que se manejan actualmente de los equipos top en el mundo, pues no es nada, ¿no? Pero para un club mexicano que le digas que aspire a ganarse $125 millones en el verano, pues te puedes imaginar lo que significa, además de la exposición a nivel global, porque tu marca, tu equipo, lo van a ver en todo el mundo. No necesariamente, estamos creando mucha fanfarria con este Mundial de Clubes y la verdad lo que ve la gente auténticamente aficionada al balompié es el Mundial. Espérate, la Copa UEFA y los verdaderos torneos. Pero ya le quitas atractivo cuando incluyes a un equipo que por llegar a la final es capaz de pagar $120 millones con tal de ganar. A ver, primero nadie le ha comprobado a la América que haya pagado, que haya tenido algo que ver, ¿no? O sea, son especulaciones. La gente del Grupo Pachuca no tiene pruebas, pero tampoco duda, pero no tiene pruebas. No nomás el Grupo Pachuca, creo que el 99.9% de los mexicanos. No. Hay que aceptarlo que está dividido, ¿no? Entre los americanistas y los antiamericanistas. ¿Cómo les decíamos antes que los que le iban a la América eran qué? No, yo soy incapaz. Eran buenos aficionados, ¿verdad? Soy incapaz de faltarle al respeto a una gran afición como es la americanista. Por eso dije, eran buenos aficionados, ¿no? Sí, son buenos. Oye, pero hablando de esto, o sea, creo que ¿cuántos afiliados tiene la ONU, Jesús? Tú que estás enterado de todo y todo lo sabes. 80 y tantos países. ¿Sabes cuántos afiliados tiene la FIFA? No. 211. O sea, es el fútbol, pero por el Mundial, no por Mundial de Clubes. Bueno, pero la FIFA vende este torneo porque dice que de los recursos que ellos generen, imagínate, si va a pagar $1,000 millones, ¿cuánto va a cobrar la FIFA, ¿no? En venta de derechos de televisión, que ya los tiene DAZN, por ejemplo, para todo el mundo, y serán comercializados y obviamente lo que habrán pagado por ellos, y la comercialización que va a entrar hacia la FIFA por este certamen veraniego en un mercado como el de los Estados Unidos, ¿sabes cuánta plata se va a llevar? Y ellos dicen que lo van a utilizar para el desarrollo del fútbol a nivel mundial, para darle a los que menos tienen, ¿no? Pero a ver, es que hablar de decir la difusión en Estados Unidos es pensar que un gringo de Maine se va a sentar a ver un partido del corrupto América contra cualquier equipo y eso no es cierto. No lo sé, ya me digo. La comunidad hispana, si fuera el Mundial de Clubes de Fútbol americano, ¿para qué? O de béisbol o de básquetbol, no te imaginas la lara, pero es el fútbol, soccer, como le dicen los gringos. Lo ves tú y mi amigo Pancho.
No, perdóname, pero creo que vives en un termo y no te has enterado de los ratings que ha tenido los partidos de la selección de los Estados Unidos en las últimas Copas del Mundo. ¿En comparación con qué? En comparación con lo que había antes en ese país. Con las mismas estadísticas de la selección de fútbol soccer, porque si la comparas con un partido de la NBA, creo que... No. A ver, revisa, Jesús, estás hablando desde el desconocimiento. Estás hablando desde el desconocimiento. Mira que yo soy de los que dice que el béisbol no es deporte. Que los ratings del fútbol soccer en Estados Unidos han sido tales que hoy incluso las cadenas hispanas, tanto Telemundo como Univisión, están apostando por transmisiones del fútbol mexicano en inglés, porque las nuevas generaciones de latinos, pues muchos de ellos ya se les complica el español. Lo acabas de decir, latinos, que no son mayoría, pero bueno. Por eso, pero también... Ya que estás tan entusiasmado, sí, señor, te vamos a encargar esta tarea. A ver. Y aquí podemos hacerle difusión a ese torneo que no sirve para nada, que nos den un billete de esa lanísima. Oye, no creo que nos vayan a dar un billete, pero sí vamos a estar muy pendientes y sobre todo de ese playoff entre LAFC y el conjunto de las Águilas del América. Obviamente la gente de FIFA quiere que el partido se lleve a cabo en Los Ángeles, ¿no? Sabemos que hay una gran comunidad latina que apoyaría al América y sería casa LAFC. Lo que no quieren hacerlo es en el estadio de este último. Estaban buscando, obviamente, el estadio nuevo, el SoFi Stadium. Sin embargo, está ocupado en esa fecha. Estaban buscando el Coliseum. Parece que ese sí estaría libre. Y hay otras opciones. Hay quien lo quiere llevar a Glendale. Imagínate lo que sería eso en Arizona con las temperaturas que se están manejando últimamente. Todo lo resuelven con dólares, no te preocupes. Sí, son estadios de primer mundo que tienen clima. No me refiero al resultado de los partidos. Oh, pues, imagínate que para todo esto le gane el LAFC al América. Eso sí sería como para mandar a las Águilas al psicólogo si es que no logran el boleto ansiado. No, eso me parecería como la exposición de que Azcárraga se está quedando sin billetes. No, pero creo que no le va a caer mal de entrada poco más de $9.5 millones que solamente te da la FIFA por participar y de ahí lo que vaya sumando con base en los resultados positivos que tengas en el torneo, donde ya decíamos serán 32 clubes. El gran ausente, ¿sabes quién es? Ni idea. El Barcelona no calificó. Por eso ya perdió no interés. Tiene lugar, pero sus jugadores se convierten en blancos perfectos para que otros equipos les paguen una lana para que lo refuercen. Cada equipo se puede reforzar con 5 jugadores de cualquier parte del mundo con un contrato solamente para este tipo de torneos. Obviamente tendrán que pagar seguros o extraordinarios, pues muy caros por si alguno se te lastima. No, sí, ya me imagino, el América va a jugar hasta con un aguador extranjero al ganarle con dinero al... ¿Qué equipo dijiste, Los Ángeles? Pero imagínate que alguien apueste por Lewandowski, por ejemplo, Yamil. Por eso, pues vas a tener, no es un fútbol auténtico, es un espectáculo. Pero claro, bueno, que Dios nos agarre confesados y deporteando con mi George. Esperemos que agarre un billete para este podcast. Pues no, para este podcast no, para mí. Y claro que lo voy a agarrar porque al menos ya en radio tenemos 16 partidos que se estarán transmitiendo para México de este Mundial de Clubes, que son muchos más partidos, pero bueno, al menos 16 se van a transmitir para acá, para México, en radio. Obviamente, los de los clubes mexicanos, vamos a ver si califica el América, pero la única bronca es que se empalma con Copa Oro, y eso le va a pegar no solamente en la difusión de Copa Oro, también a Javier Aguirre para conformar la selección que va a participar en esta edición de Copa Oro. De eso lo platicamos en la siguiente edición de Deporteando con mi George. Quedamos pendientes de la Copa de Oropel, mi querido Jorge. Gran abrazo. Abrazo, señores. Gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y ya llegó aquí a Entre Washington y México Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Jesús, mucho gusto en saludarte y en platicar de la que para mí, me atrevo a decir, es una de las mejores series, y márquenlo, porque seguramente hacia el final de este año y hacia los principios del próximo que empieza la temporada de premios, vamos a estar recordando estas palabras que les estoy diciendo. Adolescence o Adolescencia es, me atrevo a decir, una de las mejores series de este año, si no es que podemos incluso decir
una de las mejores series de la última década, ¿eh? De verdad que funciona muy, muy bien. No sé si estás familiarizado, Jesús, no sé si la gente que nos escucha está familiarizado, pero Adolescence es una serie creada por Stephen Graham, un actor británico que hemos visto en infinidad de películas y de series, entre ellas Snatch, por ejemplo, creo que fue donde yo lo conocí, aquella película de Guy Ritchie. Él sale ahí con Jason Statham, con Brad Pitt, y pues bueno, se ha ido abriendo paso en diferentes proyectos, tanto británicos como también proyectos pues de Hollywood en general. Y Stephen Graham tiene una dupla creativa con otro coescritor, con el que ya antes había hecho una serie que se llamaba Boiling Point, que la traducción sería Punto de Ebullición, y que curiosamente se vio un poco opacada aquella serie por la aparición de The Bear, porque ambas tratan de alguna forma sobre las presiones que se viven dentro de una cocina y cómo esas presiones dentro de la cocina pues son el reflejo de pues otras estructuras y rispideces sociales pues que involucran clase, raza, etcétera, etcétera. Ahora con Adolescence recurre, número uno, a un truco fílmico que ya había explorado con su serie anterior, que es el plano secuencia. Es decir, la serie, cada episodio de la serie es un plano, lo hablamos incluso cuando platicábamos sobre la serie de Seth Rogen, es un plano que nunca corta, la cámara siempre se está moviendo y los actores pues tienen que estar pues muy bien entrenados, porque si se equivocan es como una obra de teatro, se interrumpe la escena y tendrían que volverla a empezar. Son 4 episodios y a lo largo de estos 4 episodios vemos lo que empieza, porque en el primer capítulo empieza así, como la llegada de un escuadrón policíaco a una casa y no sabemos qué es lo que va a pasar. Este escuadrón policíaco llega, somete a toda la familia y van directo por un chavito de secundaria, el cual pues es inmediatamente, sabemos, sospechoso de haber pues asesinado a una de sus compañeras de la escuela. A partir de ahí la serie se divide, como lo decía, en 4 episodios, y estos 4 episodios nos van mostrando pues las ranuras que hay, ¿no? Lo quebrada que está, lo fragmentada que está la relación de este niño con su familia, una familia que pues a todas luces hizo bien en educarlo, que nunca sospecharon que estaban creando un monstruo, pero también se crea este drama policíaco en el que no sabemos si este niño realmente es culpable o no. Y al mismo tiempo, en otro episodio, conocemos las consecuencias que vive la familia también, ¿no? Por tener un hijo involucrado en esta situación, y los motivos también de su entorno social, principalmente escolar, en el cual la violencia está pues a flor de piel. Es interesante porque nos hace una radiografía en 4 episodios de la violencia que rodea la adolescencia y del punto tan frágil y tan vulnerable que sigue siendo en la vida de las personas. Y me pareció oportuno hablarlo en este capítulo porque cuando hay problemáticas de ese tamaño, Jesús, como las problemáticas que platicamos, creo que semana tras semana en este podcast, pues es interesante voltear a ver las razones, ¿no? Es interesante voltear a ver qué es lo que detona estos problemas. Y platiqué con Stephen Graham, el creador de esta serie, coescritor de la misma, y que actúa aquí como el padre de esta familia. Y esto fue lo que me dijo sobre las razones para explorar los temas que explora Adolescencia. Claro, te explico. La razón por la que quería escribir esta serie fue para pregunta ¿por qué? Aunque nadie realmente tenemos una respuesta, yo genuinamente me pregunto el por qué. ¿Por qué hay jovencitos haciendo estas cosas? ¿Por qué un joven cometería algo tan despreciable? Porque han habido muchos casos así en mi país. Chicos que apuñalan mujeres hasta matarlas. Y yo me pregunto por qué pasa algo así. ¿A quién debemos culpar? Creo que todos tenemos algo de culpa en esta. ¿Podemos llamarla pandemia? ¿Es una epidemia? Porque sigue sucediendo en este país. Repetiré un dicho que dice, criar a un niño requiere de un pueblo entero. Por eso creo que todos tenemos algo de responsabilidad. Todos los elementos que conforman una sociedad. Su casa, su ambiente, sus padres también son responsables. El ambiente escolar, que podemos ver en el segundo episodio. Hay muchos elementos en juego, como el resto de sus compañeros también.
su grupo de amigos. También son responsables, así como la influencia de las redes sociales. También hay algo de culpa en eso. Yo quería tocar esos temas y voltear a verlos sin realmente reprocharle su parte a nadie particular. Solamente preguntarnos cómo hemos permitido que estas cosas pasen y por qué están pasando cosas así. Todos estamos involucrados. Además, la adolescencia es una edad muy complicada, tanto para los niños como para las niñas. Es una edad muy compleja. Tu cerebro está ocupado en muchas cosas. El cuerpo está creciendo con todo tipo de hormonas. Estás buscando tu identidad, preguntándote quién eres y qué quieres. Las dificultades del mundo están dándote vueltas como un vórtice. Estás buscando tu lugar en el mundo, ¿me explico? Es una edad muy difícil. Mi principal objetivo era preguntarnos por qué y crear una conversación en el hogar, entre padres e hijos. ¿Me entiendes? Pues ahí está Stephen Graham, Jesús, que pues como él lo dice, él no quería dar respuestas, él quería levantar preguntas y esas preguntas tienen que ver con qué está pasando. ¿Qué provoca estas cosas? ¿No? ¿Dónde empieza el problema? Me parece que es una serie muy interesante, pero creo que sí hay que ver sabiendo que pues, nos vamos a enfrentar con un tema complejo, con un tema pues, en el cual no nos van a dar una solución, pero que sí nos va a hacer cuestionar mucho pues, a qué le estamos poniendo atención. Una miniserie fenomenal, que además, déjame decir, no sé si compartes la idea, yo ya la vi, utilizan a un joven actor o niño actor que tiene una cara de ángel que al inicio no crees que sea culpable. Yo me atrevo a decir, Jesús, que quizá desde alguien como Leonardo DiCaprio no habíamos visto a un actor joven que prometa tanto, porque sí, la complejidad del personaje y sobre todo si tomamos en cuenta que es su primer trabajo profesional, pues nos deja ver que es un talento que si lo siguen llevando a los lugares donde esta serie lo lleva, tiene aún mucho que ofrecer. Pues ya lo saben, aquí cada semana entre Washington y México, Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. Un abrazo, Gonzalo. Otro para ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.